Primer libro de Crónicas, capítulo 23. Siendo pues David ya viejo y lleno de días, hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel. Y juntando a todos los principales de Israel y a los sacerdotes y levitas, fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas, contados uno por uno, 38,000. De estos, 24,000 para dirigir la obra de la casa de Jehová, y 6,000 para gobernadores y jueces. Además, 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. Y los repartió David en grupos, conforme a los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merarí. Y los hijos de Gersón, Laadán y Simei. Los hijos de Laadán, 3, Jehiel el primero, después Setán y Joel. Los hijos de Simei, 3, Selomit, Asiel y Aram. Estos fueron los jefes de las familias de Laadán. Y los hijos de Simei, Jaat, Fina, Jeús y Bería. Estos 4 fueron los hijos de Simei. Jaat era el primero, y Sina el segundo. Pero Jeús y Bería no tuvieron muchos hijos, por lo cual fueron contados como una familia. Los hijos de Coat, Amram, Izhar, Hebrón y Uziel, ellos 4. Los hijos de Amram, Aarón y Moisés. Y Aarón fue apartado para ser dedicado a las cosas más santas, él y sus hijos para siempre, para que quemasen incienso delante de Jehová, y le ministrasen y bendijesen en su nombre para siempre. Y los hijos de Moisés, varón de Dios, fueron contados en la tribu de Leví. Los hijos de Moisés fueron Gersón y Eliezer. Hijo de Gersón fue Sebuel el jefe, e hijo de Eliezer fue Rehabías el jefe. Y Eliezer no tuvo otros hijos, mas los hijos de Rehabías fueron muchos. Hijo de Izhar fue Selomit el jefe. Los hijos de Hebrón, Jerías el jefe, Amarías el segundo, Jaasiel el tercero, y Jecamán el cuarto. Los hijos de Uziel, Micaía el jefe, e Isaías el segundo. Los hijos de Merarí, Mali y Musi. Los hijos de Mali, Eleazar y Cis. Y murió Eleazar sin hijos, pero tuvo hijas, y los hijos de Cis, sus parientes, las tomaron por mujeres. Los hijos de Musi, Mali, Edar y Jeremot, ellos 3. Estos son los hijos de Leví en las familias de sus padres, jefes de familia según el censo de ellos, contados por sus nombres, por sus cabezas, de 20 años arriba, los cuales trabajaban en el ministerio de la casa de Jehová. Porque David dijo, Jehová Dios de Israel ha dado paz a su pueblo Israel, y él habitará en Jerusalén para siempre. Y también los levitas no tendrán que llevar más el tabernáculo y todos los utensilios para su ministerio. Así que conforme a las postreras palabras de David, se hizo la cuenta de los hijos de Leví de 20 años arriba. Y estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón para ministrar en la casa de Jehová, en los atrios, en las cámaras, y en la purificación de toda cosa santificada, y en la demás obra del ministerio de la casa de Dios. Asimismo, para los panes de la proposición, para la flor de harina, para el sacrificio, para las hojuelas sin levadura, para lo preparado en sartén, para lo tostado, y para toda medida y cuenta, y para asistir cada mañana todos los días a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová, y asimismo por la tarde, y para ofrecer todos los holocaustos a Jehová los días de reposo, lunas nuevas y fiestas solemnes, según su número y de acuerdo con su rito, continuamente delante de Jehová. Y para que tuviesen la guarda del tabernáculo de reunión y la guarda del santuario,
bajo las órdenes de los hijos de Aarón, sus hermanos, en el ministerio de la casa de Jehová. Primer libro de Crónicas, capítulo 24. También los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas como Nadab y Abiú murieron antes que su padre, y no tuvieron hijos, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Y David con Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimelech de los hijos de Itamar, los repartió por sus turnos en el ministerio. Y de los hijos de Eleazar había más varones principales que de los hijos de Itamar, y los repartieron así. De los hijos de Eleazar, 16 cabezas de casas paternas, y de los hijos de Itamar por sus casas paternas, 8. Los repartieron pues por suerte los unos con los otros, porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. Y el escriba Semaías, hijo de Natanael, de los levitas, escribió sus nombres en presencia del rey y de los príncipes, y delante de Sadoc el sacerdote, de Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas, designando por suerte una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. La primera suerte tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Arim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, la octava a Abías, la novena a Jesúa, la décima a Secanías, la undécima a Eliasib, la duodécima a Jaquim, la 13ª a Upa, la 14ª a Jezebeab, la 15ª a Bilga, la 16ª a Imer, la 17ª a Esir, la 18ª a Afes, la 19ª a Petaías, la 20ª a Ezequiel, la 21ª a Jaquim, la 22ª a Gamul, la 23ª a Delaía, la 24ª a Maasías. Estos fueron distribuidos para su ministerio, para que entrasen en la casa de Jehová, según les fue ordenado por Aarón su padre, de la manera que le había mandado Jehová, el Dios de Israel. Y de los hijos de Leví, que quedaron, Subael de los hijos de Amram, y de los hijos de Subael, Jeedías, y de los hijos de Reabías, Isías el jefe, de los hijos de Issarrita, Selemot, e hijo de Selemot, Jaat, de los hijos de Hebrón, Jerías el jefe, el segundo Amarías, el tercero Jaasiel, el cuarto Jecamán, hijo de Uziel, Micaía, e hijo de Micaía Samir, hermano de Micaía Isías, e hijo de Isías Zacarías. Los hijos de Merari, Mali y Musi, hijo de Jaasías, Beno. Los hijos de Merari por Jaasías, Beno, Soam, Zacur e Ibri. Y de Mali, Eleazar, quien no tuvo hijos. Hijo de Cis, Jerameel. Los hijos de Musi, Mali, Edar y Jerimot. Estos fueron los hijos de los levitas conforme a sus casas paternas. Estos también echaron suertes, como sus hermanos, los hijos de Aarón, delante del rey David, y de Sadoc, y de Ahimelech, y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas, el principal de los padres igualmente que el menor de sus hermanos. Primer libro de Crónicas, capítulo 25. Asimismo David y los jefes de ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutum, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue: de los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías y Azarela, hijos de Asaf;
bajo la dirección de Asaf, el cual profetizó bajo las órdenes del rey. De los hijos de Jedutum, Gedalías, Seri, Jesaías, Asabías, Matatías y Simei, 6 bajo la dirección de su padre Jedutum, el cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Jehová. De los hijos de Emam, Buquías, Matanías, Uziel, Sebuel, Jeremot, Ananías, Anani, Eliata, Gidalti, Romantieser, Josbecasa, Maloti, Otir y Maasiot. Todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey en las cosas de Dios, para exaltar su poder, y Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas, para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Emán estaban por disposición del rey. Y el número de ellos con sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue 288. Y echaron suerte para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. La primera suerte salió por Asaf, para José; la segunda para Gedalías, quien con sus hermanos e hijos fueron 12; la tercera para Zacur, con sus hijos y sus hermanos 12; la cuarta para Isri, con sus hijos y sus hermanos 12; la quinta para Netanías, con sus hijos y sus hermanos 12; la sexta para Buquías, con sus hijos y sus hermanos 12; la séptima para Gesarela, con sus hijos y sus hermanos 12; la octava para Jesaías, con sus hijos y sus hermanos 12; la novena para Matanías, con sus hijos y sus hermanos 12; la décima para Simei, con sus hijos y sus hermanos 12; la undécima para Azareel, con sus hijos y sus hermanos 12; la duodécima para Asabías, con sus hijos y sus hermanos 12; la 13ª para Subael, con sus hijos y sus hermanos 12; la 14ª para Matatías, con sus hijos y sus hermanos 12; la 15ª para Jeremot, con sus hijos y sus hermanos 12; la 16ª para Ananías, con sus hijos y sus hermanos 12; la 17ª para Josbecasa, con sus hijos y sus hermanos 12; la 18ª para Anani, con sus hijos y sus hermanos 12; la 19ª para Maloti, con sus hijos y sus hermanos 12; la 20ª para Eliata, con sus hijos y sus hermanos 12; la 21ª para Otir, con sus hijos y sus hermanos 12; la 22ª para Gidalti, con sus hijos y sus hermanos 12; la 23ª para Maasiot, con sus hijos y sus hermanos 12; la 24ª para Romanti Eser, con sus hijos y sus hermanos 12.